Mi nombre es Fernando Hellman, soy profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina, del Departamento de Salud Pública, donde coordino la cátedra Giovanni Berlinguer de Bioética y Salud Colectiva, y soy miembro de la Red Bioética UNESCO. Voy a presentar ahora un tema que fue desarrollado entre los miembros de la Red Bioética UNESCO sobre la Declaración de Helsinki de 2024, sus avances y retrocesos persistentes desde una perspectiva bioética latinoamericana y caribeña. La Declaración de Helsinki constituye uno de los documentos más influyentes del campo de la ética e investigación médica con seres humanos, que fue adoptada inicialmente por la Asociación Médica Mundial en 1964, concebida con la respuesta a los atroces abusos cometidos con experimentos biomédicos, sobre todo especialmente revelado bajo el juicio de Nuremberg. Y desde entonces, este documento ha sido objeto de múltiples revisiones con objetivo de actualizar sus principios frente a los avances científicos, tecnológicos y sociales, manteniéndose como un marco ético de referencia internacional, y por eso llamamos que es un documento vivo. La versión más reciente, aprobada en octubre de 2024, coincide con lo 60 aniversario del documento original y ha suscitado tanto expectativa como crítica dentro de la comunidad bioética global. Y a pesar de no poseer carácter jurídico vinculante, su autoridad moral ha convertido la Declaración de Helsinki como un guía normativo clave, frecuentemente citada en las legislaciones nacionales y utilizada por los comités de ética, investigación y documentos internacionales sobre los derechos humanos. No obstante, esta declaración ha sido históricamente objeto de cuestionamiento, sobre todo por parte de países y organizaciones del sur global. Y diversas críticas señalan que la Declaración de Helsinki no responde adecuadamente a los contextos con menos recursos, donde desigualdades estructurales y la dependencia científica aumentan la vulnerabilidad ética de los participantes. Las versiones anteriores de 2008 y 2013 refuerzan una visión utilitarista que prioriza los beneficios potenciales de la investigación, incluso a costo de reducir la protección de los participantes, lo que ha favorecido un doble estándar según el país que se hace cabo la investigación. En ese escenario global marcado por desequilibrio de poder, conflicto de interés y rápidos avances tecnológicos, se vuelve aún más necesario fortalecer los marcos éticos que regulan la investigación biomédica, y la Declaración de Helsinki sigue siendo una herramienta clave para evitar que el progreso científico se imponga sobre los derechos humanos. Esta revisión de 2024 fue coordinada por la Asociación Médica Americana e incluyó consulta pública y reunión regionales. Sin embargo, todo el se realizó exclusivamente en inglés, lo que limitó la participación de América Latina y Caribe, y por supuesto África y otros países, y esta barrera idiomática afectó la equidad del proceso y reforzó la hegemonía de las perspectivas del norte global, y reproduciendo de esta forma una desigualdad epistémica. Y esta presentación que hago ahora está baseada en dos trabajos que fueron publicados por la Red Bioética UNESCO. La primera es una declaración pública que fue enviada durante el proceso de consulta de la Asociación Médica Mundial, y el segundo, después que fue aprobada la declaración de 2024, y que muchos de los miembros de la Red Bioética pusieron sus perspectivas. Y ambos documentos parten de los principios de la Declaración Universal Bioética y Derecho Humano de la UNESCO, y tiene como objetivo fortalecer el enfoque de los derechos humanos
dentro de la Declaración de Helsinki. Si bien que la nueva versión incorpora algunos avances, como por ejemplo la ampliación de la responsabilidad ética y el reconocimiento del carácter dinámico de la vulnerabilidad y promoción de la equidad, muchas de las recomendaciones centrales de la red bioética no fueron incorporadas. Entonces persiste vacíos y retrocesos que preocupan especialmente países del sur global que defiende una ética verdaderamente universal, pluralista e inclusiva. Entonces, el objetivo general de esa presentación es analizar críticamente la versión de 2024 de la Declaración de Helsinki desde una perspectiva bioética latinoamericana y caribeña, alineada con los principios de los derechos humanos promovido por la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Entonces, primero voy a identificar los avances normativos incorporados, pero después los retrocesos persistentes. Entre los avances, esta versión de 2024 destacan cambios orientados a reforzar la protección de los participantes y también responder a nuevos desafíos éticos. Y uno de los principales es la ampliación de la responsabilidad ética que ya no recae solo sobre médicos, sobre también todo el equipo de investigación, instituciones. Eso representa una visión más integral de la ética e investigación biomédica. Y también se adopta un enfoque centrado en los participantes, promoviendo más su participación activa, reconociendo sus valores de derecho y que se incorporó un cambio de la sustitución del término sujeto por participante, ahora visto como co-creadores del proceso investigativo. La versión de 2024 también reafirma la necesidad de mantener principios éticos incluso en situaciones de emergencia sanitaria como pandemias y evitar el uso indebido de intervenciones no comprobadas. Y también aborda la desigualdad estructural, promoviendo equidad en la distribución de riesgos y beneficios en esta nueva versión. Y también cuanto a la integridad científica, incorpora mecanismos para prevenir conductas inadecuadas y fomentar la transparencia y asegurar la publicación oportuna de los resultados. Por primera vez se reconoce la importancia de prácticas sostenibles en la investigación médica y finalmente se fortalece el rol de los comités de ética, reforzando su independencia, formación y recursos especialmente en contextos donde aún presentan fragilidad. Pero este conjunto no esconde los problemas que son los retrocesos y algunas lagunas que permanecen. La pandemia, por ejemplo, fue algo que dejó claro que es fundamental mantener los más altos estándares éticos, incluso en situaciones de emergencia. Sin embargo, la nueva versión de la declaración, aunque reconoce la intervención no comprobada, deben cumplir con salvaguardas éticas, el omite aspecto clave de recomendaciones hechas por Red Bioética, entre ellos la revisión ética obligatoria y el monitoreo continuo de la seguridad y la obligación de registrar y reportar estudios observacionales en contextos no regulados de una pandemia. La ausencia de estas medidas debilita la supervisión y pone en riesgo la seguridad de los participantes, sobre todo en situación de pandemia. Esto se suma a otras lagunas señaladas por la literatura especializada, como la falta de una regulación más rigurosa y que detalle más sobre lo consentimiento informado y datos personales y biológicos o evaluación adaptada a cada contexto. Hay hay una ausencia de salvaguarda que especifica para personas que son voluntarios sanos, permanece sin beneficios directos, lo que puede facilitar su explotación. Hay falta de regulación sobre inteligencia artificial y también una aplicabilidad desigual, porque miran,
que los países con marco regulatorio más sólido como la Unión Europea o mismo la India, la declaración de Helsinki resulta poco influyente frente a estas que son más exigentes y detalladas. Y falta una execuibilidad en la transparencia, porque mismo que promueve la publicación de los resultados, no hay un mecanismo claro ni sanciones concretas para garantizar su cumplimiento. Hay también un problema que es grave, que es la investigación patrocinada por la industria farmacéutica, en que la declaración no enfrenta problemas estructurales ya conocidos, por ejemplo, estudios sin valor social o científico, productos inaccesibles para los países donde se investigan, comité de ética sin capacidad técnica ni recurso y formulario de consentimiento poco claro. Esos vacíos reflejan la protección insuficiente que cabe a que los países con menos capacidad de regulación y control se fortalezcan. Sin embargo, más allá de estas debilidades, la red bioética destaca los que permanecen como retroceso persistente y que tenemos que tener más atención. Un tema es la preocupación de la continuidad, de la flexibilidad respecto al uso del placebo o no intervención en ensayos clínicos, sobre todo donde hay medicamento conocido. La Declaración de Helsinki permite su uso en situaciones metodológicamente justificadas, siempre que no se exponga a los participantes a daños graves o irreversibles. Sin embargo, esta ambigüedad de interpretación de esta disposición mantiene abierta la puerta del doble estándar ético, especialmente con países pobres. La red bioética sostiene que el uso del placebo debería estar restringido exclusivamente a situaciones donde no exista tratamiento eficaz, comprobado y seguro como comparador. Y esta postura se basa en el respeto por la dignidad humana y por los derechos fundamentales. Y otro tema es el acceso postestudio, que constituye un aspecto crítico. Aunque la Declaración de Helsinki de 2024 reconoce esta necesidad, no establece un marco claro para su implementación. En lugar de ello, delega la decisión a los comités de ética e investigación, que lo puede debilitar la protección de participantes, especialmente en contexto con regulaciones menos fuertes. Y la red bioética aboga que los patrocinadores se comprometan formalmente a garantizar el acceso de tratamiento eficaces una vez concluido el estudio, particularmente en países de bajo ingreso, en consonancia con el principio de reparto de los beneficios de la Declaración Universal de Bioética y Derechos sobre Bioética y Derechos Humanos. Y un cambio emblemático que fue en 2013 la eliminación de la distinción entre investigación terapéutica y no terapéutica fue una eliminación aprobada por la Asociación Médica Americana desde antes, desde 1997, que se basó en la crítica utilitarista de esa dicha clasificación. Sin embargo, eso ha debilitado las obligaciones terapéuticas de los médicos investigadores y ha diluido el conflicto de interés inherente al doble rol del médico investigador y el médico asistente. Asimismo, se distancia los principios de la Declaración de Ginebra y el juramento hipocrático, sobre los cuales se establecen que la salud del participante, del paciente, por tanto, debe ser la primera consideración del médico. Junto a eso es bueno dejar claro que durante la 75ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, que se aprobó la versión de 2024 de la Declaración de Helsinki, la Asociación Médica del Uruguay presentó mociones contra los párrafos que tratan del uso de placebo y del acceso postestudio. Aunque fueron aprobadas, esas propuestas dejaron en evidencias tensiones éticas profundas y persistentes. No fueron aprobadas. Por otro lado, ¿por qué no fueron aprobadas? Porque países como Alemania y los Países Bajos, países centrales y ricos, defendieron el texto actual
cualquiera de la declaración del 2013, lo que consideraban que modificarlo podría poner en riesgo lo que consideran investigaciones necesarias para los países pobres. Sin embargo, el concepto de investigación necesaria merece una revisión crítica. ¿Necesaria para quién? ¿Y abajo qué condiciones? Justificar la flexibilización de estándar ético en países con menos recursos en nombre de una supuesta necesidad científica perpetúa una lógica desigual que refuerza la dependencia y normaliza la explotación ética. Tal vez la pregunta no debería ser cómo hacer investigación con menos protección, sino cómo asegurar que los beneficios de esa investigación sean compartidos de manera justa con quienes asumen los riesgos. Muchas veces, esas investigaciones están financiadas por actores del norte global y los productos resultantes no están disponibles ni accesibles en los países donde fueron probados. Y por eso es necesario cambiar el enfoque ético. Ya no basta con justificar los diseños de investigación. Es urgente exigir justicia en sus resultados. Y la pregunta ¿cómo se distribuyen los beneficios? ¿Qué valor social tiene el estudio? ¿Quién accede finalmente a las intervenciones probadas? Deberían estar en el centro del debate. Y solo como eso podremos avanzar hacia una ética verdaderamente universal, centrada no solo en el avance científico, sino también, en primer lugar, en la dignidad de la persona humana, la equidad y la justicia global. Por fin, algunas consideraciones hechas en el ámbito de la red bioética que afirma la urgencia de avanzar hacia una perspectiva más rigurosa, inclusiva y coherente con los principios consagrados en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos. Eso implica no solo revisar los elementos de la nueva declaración que omite y debilita, sino también redefinir las preguntas que orientan la ética en la investigación internacional. Tal como ha señalado la red bioética, aunque no exclusivo, pero al menos como punto de partida, se vuelve imprescindible que los estados de la comunidad internacional adopten medida concreta, como la inclusión explícita de los derechos humanos como eje normativo de sus documentos, la adopción de un estándar ético único universal que erradique el doble estándar aplicado entre países del norte y sur global, el restablecimiento de la distinción entre investigación terapéutica y no terapéutica, esencial para discutir el uso de placebo, garantizar el acceso post-estudio y discutir los participantes sanos, sobre todo en investigación clínica de fase 1. La restricción del uso del placebo únicamente en casos en los que no existan tratamientos eficaces disponibles. La garantía del acceso post-estudio a las intervenciones efectivas a los participantes que necesitan y también en comparte de este desconocimiento con las comunidades anfitriones con acceso exequible. Un proceso de consentimiento verdaderamente informado, dialogado, accesible, claro y culturalmente adecuado. Y la limitación de uso de intervenciones no comprobada, una revisión crítica de las normas de excepcionalidad adoptadas durante emergencias sanitarias es necesario. Y la creación de mecanismo efectivo de transparencia, reducción de cuentas, incluyendo registro público obligatorio de ensayo clínico y control riguroso del conflicto de interés. Son algunas de las medidas que nosotros desde la red bioética pensamos que puede apuntar para consolidar una bioética crítica situada y comprometida con la justicia global, que priorice la equidad, la dignidad, la protección efectiva de los participantes, especialmente en contextos marcados por desigualdades estructurales y exclusión histórica, como nosotros que tenemos las venas abiertas en América Latina.
Y aprovecho para invitar a todos a participar de forma gratuita, presencial o virtual, del 10º Congreso Internacional de la Red Bioética UNESCO, que conmemora los 20 años de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que se da en línea y presencial en Florianópolis, sur de Brasil, en mi universidad. Y más información sobre el sitio web congreso con doble s redbioética.com.br. Muchas gracias, gracias y obrigado.